No pueden ingresar. Listo. Son varias cositas, ¿no? Obviamente, pues se va a dar el tema de la semana siguiente, pero también la idea es dar un espacio para las dudas de la guía de la semana pasada, ¿sí? Porque me imagino que habrán encontrado alguna dificultad, entonces si tienen alguna duda, pues para que lo importante es que la traigan. ¿Listo? Y pues también aclarar algunos horarios, porque ahí también hay unas modificaciones. ¿Listo? Mm, y pues finalmente dar el tema de la siguiente semana con la dinámica que hemos venido trabajando. ¿Listo? Entonces ya veo que hay 11 personitas. Bueno, entonces, good afternoon o good morning, porque todavía estamos en la mañana. Good morning. Voy a llamar lista y por favor, pues, yo igual la idea es que también al final, pues, tomo la asistencia ya de la plataforma, pues, porque de pronto alguno entra tarde por algún motivo. Pues la idea es que, pues, ingresemos a la hora. ¿Listo? Estefanía Barrios. Bueno. Luisa Fernanda Betancourt. Andrés Buitrago. David Caballero. Natalia Camaño. Diego Cárdenas. Derly Carvajal. Diego, presente. Ok. Jimena Castañeda. ¿Alguno sabe qué ha pasado con Jimena? Porque ella mandó un correo y yo hablé con el coordinador, le mandé un mensaje pues comentándole de la situación de la parte de lo de las guías. Entonces, para que ella pueda ir por las guías en caso de que no tenga conexión. Dame un momentico, Mariana, ya te doy la palabra. Ya te termino de llamar, lista. Andrés Castillo. Mariana, ya te di. Valentina Galindo. Presente, profe. Ok. Carolina Galvis. Jason Guanarita. Juan Hernández. Andrew Malagón. Geraldine Manzano. Presente, profe. Ah, listo, hola. Tranquilo, ya te escuché. Geraldine. Profe. Jamie Medina. Listo. ¿Quién es? ¿Andrew? No, ya te tengo aquí. Sí. Geraldine. Jamie. Marley. David. Por ahí lo veo, pero no ha hablado. Samuel Parsons. Joel. Laura Piracón. Andrés Ramos. Presente. Okay. Cristian Rodríguez. Daniela Rosas. Presente, profe Cristian Rodríguez. Gracias. Daniela también la veo por acá. Presente. Lisa. ¿No? Profe, Cristian, sí. es que Lisa me dice que se está intentando conectar, pero que no la deja. Y ha tenido pues estas fallas como con todas las reuniones, ella está como con ese problema que no se puede conectar, pero no entiendo por qué. Pero pues me dijo que te dijera que no se podía conectar, que estaba intentando, pero que no la deja. Ah, ¿y será que se intenta ingresar desde otro, o sea, desde el link externo como Pues invitada? yo ya lo envié y espérame, ya le digo, profe. Gracias, un mensaje. Cristian Sánchez ya, ¿no? Ah, no, no es Cristian Sánchez. Nicole Santiesteban. Presente. Okay. Nicolai. Laura Valderrama, que ya me habló aquí. Andrés Vargas. Valentina. Presente, profe. Hola, Andrés. Valentina, nada. Ya llegó la invitación. Listo. Listo, ya me llegó la invitación a Lisa. Gracias, Laura. Luisa Villamarín.
Ahí está. Y Nancy Justes. Bueno, entonces, chicos, chicas, para los que iban llegando mientras pues, estábamos los poquiticos que estaban al inicio de la reunión, les comentaba que hay varias cositas pues que aclararles antes de empezar pues con el tema de la semana, ¿no? Bueno, primero respecto a las notas, varios me han mandado sus trabajos, no les he enviado respuesta porque la idea es enviarles de una vez con su valoración. Como me han enviado por varios lugares, todavía me sigo demorando un poco, pero yo espero ya estar revisando en todo lado para que ustedes tengan sus notas y estén tranquilos con su trabajo enviado. Yo espero hacerlo lo más pronto posible, sino que hemos tenido dificultades también con otras guías y otros trabajos, pero yo espero seguir enviando, de a poquitos, pero espero seguir enviando. Hay otra cosa también que quiero que tengan como claro. Claro está que con ustedes en este curso, pues como los ubiqué hasta ahora, no hemos tenido dificultades con el horario, pero nos ha tocado en el área de humanidades como escoger otros días de la semana. Yo me imagino, pues obviamente ya ahora han tenido clase con la profe Marta los días martes, ¿cierto? Porque realmente el número de cursos pues excede al número de horas que tenemos para el día viernes. Entonces, se van a tomar 2 días a la semana para dictar la clase, ¿no? Ustedes siguen a esta hora, pero por ejemplo el otro 11 lo voy a mover para poder tener las clases un poco más organizadas y así van a haber otros cursos que también tengo que pasar para el día de lunes. Entonces, de pronto, si ustedes tienen familiares en otros cursos, el área de humanidades va a estar trabajando lo que son lunes y viernes. La única que va a trabajar los días martes es la profe Marta Bendaño, pues por lo que ella ya le había pedido permiso a la profe Marta Rueda para sus horas de español. Pero entonces el cambio de horario sí se dio para algunos niveles, especialmente para los más pequeños. Esa es como la novedad. Porque también tengo entendido que el profesor de música va a empezar a dictar horas sincrónicas para también los que tengan hermanitos pequeños para que estén pendientes porque creo que el profe va a empezar a dictar clases el día lunes con esas horas compartidas, pues por lo que son tantos cursos. ¿Listo? Pero en el caso del horario de 11:1 en inglés, pues yo creo que se mantiene hasta a esta hora para que ustedes, pues yo por lo menos ya la puse como serial, repetida, pues para que ustedes ya sepan a qué horas es el horario y qué hora es la clase y no estarles moviendo a toda hora. ¿Listo? En cuanto a las fechas del periodo, se suponía que, bueno, eso creíamos nosotros que se iban a correr ciertas fechas en cuanto a que habíamos empezado más tarde, que por las recuperaciones, pero al parecer no se van a correr las fechas, entonces el periodo yo creo que va a estar terminando entre la primera y segunda semana de septiembre. Entonces, para las personas que de pronto no se han conectado o que han estado un poco atrasadas con tareas, pues para que se pongan al día con sus otras materias también. Y pues para que ustedes también estén enterados. Las comisiones yo creo que están para como la tercera semana de septiembre, más o menos. ¿Que por qué no se corrió? Pues básicamente pues porque el cronograma del colegio ya se estipuló y todo ese tipo de cosas. Ustedes saben que todos son normas y pues son difíciles a veces de mover. Entonces por eso se dejaron las fechas tal cual. Ese cronograma, es más, creo que ustedes lo deben tener, las personas que fueron a la primera reunión de padres. En esa reunión les dieron una circular con el cronograma. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta. Si al caso van a haber algunas modificaciones en las comisiones de grado 10º y 11, por ejemplo, en el número de cursos que hay por día, porque dada la cuestión de la conectividad, hay muchos estudiantes que son dignos como para revisar, para ver cómo se puede apoyar en esos casos. Entonces, nos demoramos más en esas comisiones, entonces se extendieron un poquito más, pero la mayoría de fechas se van a dar. Entonces, cuando se haga, por ejemplo, la comisión de grado 11, al día siguiente su director de grupo les estará haciendo la evaluación de comportamiento. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén pendientes. Puede ser que el profe les haga una reunión o puede ser que el profe les haga una encuesta para preguntarles su autoevaluación. Y ya, todo depende de la metodología y también de los recursos con los que cuente el profe Willington. ¿Listo? Entonces, esas son como las informaciones como generales que nos han dado frente a las fechas y a los horarios. Lo mismo en cuanto a los trabajos. Entonces,
esta explicación se hace en este momento y en el fin de semana pues yo les estoy montando la actividad, el video también de la clase, que es lo que estamos grabando ahorita, porque a veces la plataforma se demora. Entonces, mientras yo lo bajo y lo subo a YouTube para las personas que no pueden, digamos, estar en la clase, pero que necesitan ponerse al día, puedan ver la clase, se va a poner, también se están poniendo en YouTube. Entonces, las de la semana pasada, por ejemplo, yo colgué ya esos videos ahí en el canal de YouTube. Y las tareas lo mismo en el blog. Entonces, digamos, si alguno tiene problemas con su cuenta institucional y no puede, digamos, entrar a Teams, pues la tarea yo la voy a estar también colgando en el blog para esos casos, porque ya se me ha presentado que de pronto alguno no puede entrar, entonces puede ir al blog y descargar también los documentos de ahí. ¿Listo? Y en Teams, pues ustedes ya la mayoría creo que ya identificaron cómo ingresar y cómo subir la tarea. Bueno, eso es en términos generales. No sé si hayan tenido preguntas frente a la tarea de la semana pasada, si tuvieron inconvenientes o ninguno. ¿Tienen alguna pregunta frente a esa tarea de la semana pasada? Profe, Cuéntame. profe, es que lo que pasa es que por lo mismo que estabas diciendo, yo no pude ingresar pues, a ver las tareas y actividades que nos han dejado porque mi Ok. computador está dañado, entonces pues me ha atrasado demasiado con todos los trabajos. Entonces, hay en unas clases que también no me ha dejado ingresar, digamos, a las clases, a las clases virtuales, no me deja ingresar ni nada de eso. Entonces, sí, estoy como pidiendo que me den como un tiempito así para yo poder enviar todos los trabajos. Entonces, ese es el problema y pues no sabía que los estaba subiendo al blog. Y en serio, sí, me ayuda bastante porque pues ya me queda demasiado fácil mirar desde el celular. Sí, sí, es que gracias Lisa por tu intervención. Sí, lo que pasa es que a muchos estudiantes yo he visto que se les ha dificultado, digamos, porque por eso puede ser que él no les sirve el computador o no tienen como, digamos, la plataforma Teams es muy pesada. Entonces me ha tocado subirlas al blog, pues para precisamente que ustedes puedan solamente ir y consultar y descargar, porque si uno entiende que muchos no tenemos digamos, los recursos pues para poder acceder a toda esta información y que digamos uno con los datos pues cómo hace, una toda hora no puede estar conectado. Entonces por eso lo subí al blog para que ustedes puedan acceder. Y el correo sigue estando habilitado. Lo que sí les pido el grande favor, aunque ya eso ya con ustedes lo que no me ha pasado, es que digamos, si no envían a Teams, me lo envían al correo electrónico y yo con mucho gusto pues lo voy a revisar. Eh, bueno, yo creo que eso sería como en ese sentido. No me gusta enviarles la invitación a la clase también al correo personal, pero por este cambio constante de horarios es que no me ha quedado, digamos, o sea, también es falta como de respeto con ustedes enviarles un correo inmediatamente antes de la clase con el link. Pero yo ya espero ya con esto ya mandarles su enlace porque sí veo que hay varios que no han, digamos, no pueden ingresar fácilmente. Dime, Juan. Profe, es que yo también me atrasé, pero fue por el internet. Y hasta hoy o sea, lo reconectaron. Lo importante es que ustedes no pasen de mucho tiempo, o sea, digamos, que digamos, ahorita son como 3, 4 tareas, pues vayan haciendo ya una y me la van mandando, ¿listo? Para que uno por lo menos pueda ir viendo qué van haciendo, porque algunos dicen, bueno, yo las hago todas de un montón y ya de una vez las mando, pero entonces, ¿qué pasa? Que a veces les puede tomar más tiempo y llega al final del periodo y pues ahí es cuando no han llegado los trabajos. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Pues váyanse poniendo al día, termino una tarea, mándemela y va haciendo la otra. Y así cuando ya llegue el periodo, pues por lo menos dirá, bueno, no le faltan algunas, pero ya me ha mandado trabajos. Yo sí les hago esa sugerencia, porque sí, algunos dicen, no, yo prefiero hacer todo y mandárselo de una vez, pero entonces en ese yo se los mando de una vez todos, se pasa el tiempo y llega al final de periodo. Entonces una sugerencia como muy respetuosa. Entonces, por ejemplo, en ese caso tú que tú me dices, Juan y Lisa, por ejemplo, que son tantos trabajos, pues van avanzando y a medida, digamos, termine la pestaña, tómele foto y me la manda. Y luego haciendo la otra y va avanzando. Así mismo yo también puedo ir adelantando. ¿Listo? Vale, profe, Mm, muchas gracias. ¿Listo? Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta frente a eso? Pues por eso también hago lo de los videos, ¿no? Porque es que esta plataforma de Teams la sube a otra especie de programa y no es tan fácil llegar a los videos.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener internet para, pues obviamente con YouTube también, pero es más fácil descargarlos de YouTube que de esa plataforma que tiene Microsoft. Entonces, por eso también las estoy pasando a YouTube para que puedan acceder a las clases. Entonces, si ustedes, digamos, no pueden entrar a esa plataforma, ingresen al blog y de ahí pueden acceder al canal y al otro. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan de pronto de las actividades de la semana pasada? ¿No? Bueno, entonces vamos a trabajar entonces ahora sí con el tema de la semana. Como les comento, yo espero dejarles ese trabajo entonces entre mañana y el domingo para que ustedes puedan consultar a partir del día lunes su tarea y hacer su trabajo pues de tal manera, y asimismo yo les corro la fecha de entrega. Antes las estaba dejando creo que los lunes, ahora les voy a dejar los viernes o los lunes para que, pero la siguiente, para que ustedes tengan los 8 días completos para hacer su tarea. ¿Listo? Ok. Vamos a trabajar con WH questions o questions in general. ¿Listo? Entonces vamos a compartir la pantalla para poder ver. Vamos a ver. ¿Ven mi pantalla? Sí, señora. Okay, thank you. Okay, we are gonna practice with questions. Este tema es muy relevante. ¿Por qué? Porque ustedes cuando van a trabajar textos, cuando van a hacer un examen, siempre se van a encontrar con tipos de preguntas. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como un recorderis general de todos los tipos de preguntas. Los ejemplos que tengo, creo que la mayoría son en presente, pues para no confundirlos, pero se aplican a todos los tiempos. ¿Estamos? Entonces, para que lo tengamos claro. Let's begin. Vamos a empezar. Entonces, vamos con questions. Generalities. Entonces, cosas generales que tenemos en cuenta cuando hacemos preguntas. What are they used for? ¿Para qué se usan? Obviamente, pues para preguntar por información o permiso, pero en inglés también to make suggestions, sugerencias, requests como peticiones, offers, ofertas, or invitations, cuando usted quiere invitar a alguien a algo, ¿cierto? Y hay los dos tipos, ¿no? Los eternos tipos que ustedes encuentran desde Cestico, las yes, no questions, ¿cierto? Y las WH questions. Dirán, bueno, ¿yo cómo sé cuáles son yes, no questions y cuáles son WH questions? Las yes, no questions básicamente les llaman así porque la respuesta es sí o no, ¿sí? Solamente me estaban preguntando por una afirmación. ¿No? Y las WH questions es porque me están pidiendo más información, me están pidiendo más detalles. Entonces me están indicando cosas como, where do you live? ¿Dónde vives? Entonces no respondo sí o no, sino que tengo que responder con el barrio o la ciudad o la dirección. En cambio, con yes, no questions, yo puedo decir, are you a new student? ¿Eres un estudiante nuevo? Yes or no. Usted me dice sí o no. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos ahora en la yes, no question. Entonces, como sabemos que la respuesta es sí o no, ¿cómo se forman? With the auxiliar or modal before the subject. Con el auxiliar o el verbo modal. ¿Cuáles son esas palabritas? Porque uno a veces como que se le olvida, ¿cierto? Los auxiliares son los que me indican el tiempo y generalmente también la persona en la que estamos hablando. Entonces, am, is, are, do y does, que son para presente, ¿cierto? Was y were para pasado también, y did. Recordemos que la diferencia entre el to be y el do y el does lo usamos para tiempos, hablar de rutina, por ejemplo, de hábitos en presente. Y el verbo to be en este caso, pues nos puede funcionar también para hablar de características o estados. Entonces, es alto, bajito, bonito, feo, o está feliz, triste. Y lo mismo pasa con pasado, pero entonces ya cambia ese tiempo, ya no lo hablo de ahora, sino de ayer, por ejemplo. Entonces, was y were habla de un estado, pero en el pasado, o de una característica en el pasado. Y el did lo mismo, una acción que hice en el pasado. ¿Listo? ¿Y cuáles son los verbos modales? Recordamos de esos verbos que utilizamos para hablar de intencionalidades, ¿cierto? No sé, pedir un permiso, dar una sugerencia. Entonces el verbo can, poder, will, recuerden que habla de futuro, pero también puede ser como intencionalidad. Have, el de la obligación, have to, o may de posibilidad. Y hay muchos más. ¿Listo? Y las WH questions, que son preguntas
que, como les comentaba hace un rato, me están pidiendo más información, pero empiezan con la pregunta, la palabra de pregunta, que son las que van todas con WH, con WH. Por eso les llaman ya WH. Todas tienen WH. Entonces, cuando hay una preposición, esa preposición, o sea, como encima, debajo, ¿sí? El to, por ejemplo, va al final de la pregunta. Esa es una de las características raras que tienen las preguntas en inglés. Algunas terminan con for o con to y dice, ¿pero por qué? Es una formalidad de la pregunta como tal. ¿Listo? Va al final de la pregunta, aunque en inglés formal, a veces, y eso es también como es muy raro verlo, pero igual hay que explicarlo. Pueden encontrarlo antes de la pregunta, de la palabra pregunta. Entonces, who does this car belongs to? ¿A quién le pertenece este carro? Y entonces, si se fijan, el to va al final. ¿Sí? ¿A quién le pertenece? Pero si yo quiero ser más formal para hacer la pregunta, o sea, más como más decentico, más con el lenguaje más pulido, entonces tomo ese to y lo pongo de primeras. To whom does this car belongs? Y dice exactamente lo mismo. ¿A quién le pertenece este carro? ¿Listo? Entonces es cuestión de formalidades. Recuerden que los británicos son un poquito más elegantes con el lenguaje que los americanos. ¿Listo? Entonces viendo ya estas generalidades, que las yes no question, la respuesta es sí o no, y las WH question me piden más información, entonces vamos a empezarlas a ver ya cómo están formadas. Vamos con otros ejemplos de yes no questions. Vamos a ver. Me dejan avanzar. Aquí hay más ejemplos. Entonces, cuando yo quiero preguntar de información, entonces, where did you meet her? ¿Dónde la conociste? I met her at the party. La conocí en la fiesta. Entonces uso el where porque trae una WH. ¿Sí ven? Estas son las preguntas de WH. Son las palabras que hablan de pregunta. ¿Listo? Si yo quiero hacer la pregunta, por ejemplo, para que sea solo sí o no, simplemente le retiro la pregunta, la palabra en azul y ya me quedó una yes no question. Es la estructura muy similar, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí me están pidiendo por más información, entonces debo utilizar una palabra con WH. ¿Listo? Cuando yo quiero pedir un permiso, could I borrow your pen? ¿Me puedes prestar tu esfero? Yes, you can. Entonces esta es una yes no question. ¿Por qué? Porque no tiene WH al principio. Tienes el verbo modal o un verbo, un auxiliar. ¿Listo? Hacer sugerencias. Shall we out? Shall we go out? ¿Podemos salir? Sí, no hay problema. Shall es otro verbo auxiliar o modal. Entonces, si se dan cuenta, tampoco tiene WH. Es una pregunta de yes no question y así mismo responde. Making request. Could you help me, please? ¿Podrías ayudarme? Yes. Please help me. Sí, ayúdame. Lo mismo, es una yes no question. En cambio aquí, making offers. Would you like some cake? No, thanks. ¿Te gustaría algo más, un poquito más de pastel? No, gracias. Entonces aquí ya me está pidiendo más información. Es otra WH. Aunque generalmente would no lo toman como WH, pero va complementado con like. Entonces, ¿te gustaría? Me están pidiendo más información. Y la última, haciendo invitaciones. Would you like to come to my wedding? ¿Te gustaría venir a mi boda? Yes, I love to. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos la diferencia? Que si es una yes, no question, ahí sí toca mirar el contexto y el significado. Pero generalmente, cuando ustedes vean que empieza con un verbo modal o un auxiliar, la respuesta es sí o no. Si va con una palabra que trae WH, me están pidiendo más información. Entonces, ese es un tip que ustedes deben tener en cuenta. Sin necesidad de saber bien el significado de la palabra, si no lo recuerdan, por lo menos ya pueden identificar que la pregunta me está pidiendo si sí o no, o si me está pidiendo más información. ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son esos usos de las WH? Nos vamos a enfocar en esa WH porque esa estructura es muy similar a la de yes, no question. Incluso la de yes, no question es más simple. Y si manejamos las de WH, podemos manejar los otros tipos de preguntas. ¿Listo? Entonces, por eso nos vamos a enfocar en esas WH. Entonces, vamos a este cuadrito. Ah, carambas. Mejor compartir. Entonces, tenemos varios tipos de preguntas, WH. Aquí yo les dejo este cuadrito igual en el este y espero dejárselas también en la guía para que las puedan tomar en nota porque esto les va a servir ahorita y cuando ustedes vayan a la universidad o tomen un curso de inglés o bueno, para repasar igual les sirve. Si se fijan, todas tienen WH. ¿Listo?
Y aquí me están diciendo el uso en la segunda columna. Entonces, what me sirve para general. O sea, yo puedo preguntar muchas cosas con what. ¿Listo? What is this? It is a cat. ¿Qué es esto? Es un gato. Who. Cuando yo uso who es para hablar de people, de personas. People, persons. ¿Listo? Who's that? That's my friend. Puedo decir, ¿quién es esa persona? Who's that? O de quién es también. That's my friend. Es mi amigo. Where. Para hablar de places. The church, the hospital, the park. ¿En qué lugar? Where are you from? I'm from Brazil. ¿De dónde eres? De Brasil. Bueno. Why, reason or motive. El why, recuerden que es solamente para preguntar el por qué. Y la respuesta es because, ¿no? Ambos significan, o sea, usted lo va a traducir, ambos significan por qué, pero recuerden que el uso es uno solamente, exclusivamente para pregunta y el otro es para respuesta. Entonces, why are you happy? Because it's my birthday. ¿Por qué estás feliz? Porque es mi cumpleaños. When, cuando hablamos de tiempo. When is your party? It's next week. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es tu fiesta? La próxima semana. Entonces, el when lo utilizamos para hablar de tiempo. Aquí vamos con una de las confusiones que a veces se presentan con which y what. Which es para hablar de choices, pero también sirve para hablar de personas, de objetos, ¿sí? De animales, bueno, en fin. Y cuando uno lo va a traducir significa cuál, generalmente, pero también a veces dicen qué. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál se usa? Si which o what. Pues resulta que which es cuando yo tengo las opciones limitadas. ¿Listo? Entonces, si yo sé cuántas opciones tengo, voy a usar which. Pero si yo sé que no tengo una opción delimitada, sino que no se sabe, uso what. ¿Listo? O sea, which es más específico. Entonces, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? The red one, el rojo. Es como cuando usted se va a comprar, por ejemplo, un par de zapatos y usted vio unos tenis muy bonitos, pero los hay en naranja fluorescente y en negro y en blanco. Entonces, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Están las tres opciones, el naranja fluorescente, el blanco y el negro. Entonces usted dice, no sé, the black one, los negros, ¿sí? Entonces, por eso es. Diferente a es, what kind of shoes do you like? ¿Qué tipos de zapatos te gustan? No sé, hay muchas opciones de zapatos, entonces usted ya tiene más opciones para elegir. ¿Listo? Whose, cuando hablo de posesión, possession. Cuando quiero preguntar de quién es. Whose car is this? It's my car, es mi carro. What time? ¿A qué hora? ¿Cierto? What time is it? It's 7:15. What time is it now? It's 12. Son las 12. ¿Sí? How? ¿De qué manera? How are you? ¿Cómo estás? Estoy bien. How old? ¿Cuántos años? ¿Cierto? How old are you? I'm 25, I'm 50, I'm 37. Bueno. How many, how much? También son de WH. Ambos hablan de cantidad, pero how many para hablar de lo contable, o sea que son elementos que no necesito una medida para contarlos. Entonces yo puedo hablar de esferos, de personas, de mesas, ¿cierto? Como acá. How many pets are there? There are 2 dogs. ¿Cuántos perros hay? ¿Cuántas mascotas hay? Hay dos perros. Listo. How much? Quantity, también cantidad, pero para lo que no puedo contar y necesito una medida. Los líquidos, por ejemplo. El cabello, el aire. Cosas que no pueda contar. How much is it? Cuando hablo de plata. It's $20. O sea, yo puedo contar las monedas, los billetes, pero en general el dinero es no contable. ¿Listo? Entonces, para que esto lo tengamos también presente. How often? Pues a qué tan a menudo la frecuencia de que uno hace las actividades. How often do you go to the cinema? ¿Qué tan a menudo vas al cine? How far? ¿Qué tan lejos está? Para hablar de distancia. How far is the next gas station? ¿Qué tan lejos queda la próxima bomba? O sí, ¿cómo se llama eso? Sí. Estación de gasolina, perdón. How long? ¿Qué tanto tiempo se demora? How long will you stay? ¿Cuánto tiempo te demoras? ¿Listo? Entonces, ese tipo de preguntas es importante que las repasen porque las van a necesitar muchas veces. Y también para identificar, pues, para qué nos sirve. Y si ustedes se dan cuenta, esta WH question, siempre, o palabra, siempre va al principio. Siempre, siempre. Entonces ya me está indicando que estoy requiriendo de mayor información. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar. Ahora, ¿cómo son esas estructuras? Las generales, ¿no? Porque obviamente hay más, pero son más bien como poco comunes. La primera estructura, ¿cierto? Como les comentaba hace un rato, va con la WH question.
o la WH word, siempre va con la palabra WH. Entonces yo ubico primero la WH y luego va el verbo auxiliar. ¿Listo? Y luego de quién estoy preguntando. Y si acá le quiero añadir algo más de información, yo lo puedo nombrar verbo o complemento. ¿Listo? Le llaman a veces complemento, pero en este caso hablamos de verbos. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber dónde viven estas dos personas, where do Mildred and Mabel live? ¿Listo? ¿Por qué usé do y no is, por ejemplo? Pues porque estoy hablando de una acción que es rutinaria. El hecho de vivir en un lugar, pues es una acción que va a suceder durante un tiempo sostenido. Entonces voy a usar do. Es un presente simple. ¿Listo? Entonces, where do they live? En vez de decir Mildred and Mabel, en vez de decir ella, puedo decir ellas, ¿cierto? En vez de decir los nombres. Y luego va la acción. ¿Listo? Y así va con las demás. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, who is her? ¿Quién es ella? O who is she? Who is Mabel? ¿Quién es ella? When are, ¿dónde están ellos dos? When is her birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Entonces, primero va la WH, luego va la auxiliar y luego va el sujeto, o sea, de quién estoy preguntando. Y si necesito dar más información, porque, por ejemplo, estoy hablando de una acción en progreso, entonces le voy a incluir el ing, el verbo con ing. Si estoy hablando de una acción habitual, por ejemplo, entonces uso el verbo en presente simple. ¿Listo? Y así mismo sucede con estos acá. Entonces tenemos que ubicar el verbo to be para acciones en progreso, porque estamos hablando de mayor información. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿O por qué están riéndose? Entonces, why are they laughing? Pues porque estoy hablando de una acción en progreso, entonces por eso uso el are. Pero si voy a dar, por ejemplo, voy a hablar solamente de ubicación, entonces, qué pena, es que tengo aquí una perrita. Entonces, lo que hago es poner el sujeto, simplemente. ¿Listo? Entonces hay que tener muy, muy claro primero de qué voy a preguntar para saber cómo voy a armar la pregunta. ¿Listo? Si voy a hablar de acciones como tal, pues entonces tengo que incluir los dos verbos, el auxiliar y el verbo principal, que es vivir, observar, levantarse, bueno, lo que sea. Y si estoy hablando de acciones más concretas, como por ejemplo de quién es, dónde están o cuándo, pues ya tengo que mirar solamente el verbo to be. Esa es una de las estructuras. Hay otro tipo de preguntas que se usan con how, pero se refieren más a la manera como uno hace las acciones o sí, cómo hace uno las actividades. Entonces pueden tener un adjetivo o un adverbio. Adjetivos, recordemos que son las características, alto, bajito, bonito, feo, ¿sí? Y los adverbios se refieren al verbo, a la forma como yo hago la acción. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal juegas baloncesto? No, bien. Entonces ese bien se vuelve un adverbio. O, por ejemplo, uy, él estaba corriendo y se tomó rápidamente el vaso de gaseosa. Ese rápidamente, o las palabras que terminan en mente, se vuelven adverbios. Y en inglés pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, miremos este cuadro en la parte de abajo. Entonces, ese how indica manera, cómo hizo la acción. Entonces, how well, que también can you speak English, que también puedes tú hablar inglés. ¿Por qué uso el well? Pues porque me está indicando o me está preguntando qué tanta habilidad tengo yo para hablar inglés, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué va? Va primero la WH, luego va la característica o el adverbio, luego va el verbo, ¿cierto? Porque me están hablando de poder, ¿cierto? Y luego va el complemento, que es lo que yo quiero saber. Entonces, me están preguntando de mi habilidad para hablar inglés, o mi habilidad para dibujar, o mi habilidad para bailar, ¿sí? Lo mismo pasa acá. How fast does Mabel's car go? ¿Qué tan rápido puede ir el carro de Mabel? Va lento, no, es que es viejito, va muy rápido porque lo acaba de comprar, por ejemplo. ¿Listo? How quickly can you drink a glass of water? ¿Qué tan rápidamente te puedes tomar un vaso de agua? ¿Listo? Y los adjetivos se usan para preguntar de características. Entonces, how tall are you? ¿Qué tan alto eres? No, yo mido 1,59. ¿Sí? How old is Mildred? Para preguntar la edad, que es la típica que siempre se hace.
How clever is Peter? Ah, qué tan piloso es Peter. Uy, no, es súper pilo. ¿Sí? Entonces, para hablar de características, puedo hacer este tipo de preguntas. Uso el how, la característica, el verbo to be, porque es un estado, y estamos hablando de características, y luego el complemento, que generalmente es la persona. Cuando yo hablo con adverbios, entonces va el WH, el how, luego el adverbio, ¿cierto? La característica sobre la que quiero preguntar, el verbo, ¿cierto? Y luego el complemento. ¿Listo? Yo digo que al principio a uno le cuesta, pero ya uno con el tiempo va como sistematizando un poco mejor esas estructuras. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque este tema parece ser no muy largo, pero realmente sí requiere que uno mecanice un poquito mejor esa parte. Entonces, ¿qué parte yo les voy a dejar? Bueno, les voy a dejar unos ejercicios corticos, simple. Primero, obviamente vamos a dejar la pregunta y ustedes me van a decir qué tipo de WH question va. Si va what, why, when, how, ¿sí? De acuerdo a la pregunta. Entonces, ¿qué se les sugiere hacer primero? Leer la frase completa para luego identificar de qué me están hablando. Me están preguntando por lugar, me están preguntando por personas, por cosas, por manera. Bueno, dependiendo de eso, usted me dice qué WH va. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, do you live? Ah, me están poniendo vivir. Ah, entonces, where do you live? ¿Dónde vive? ¿Listo? Y así sucesivamente. Si me están preguntando por el número de teléfono, phone number. Ah, ¿cuál es tu número de teléfono? Entonces, what is your phone number? ¿Listo? Y así va sucesivamente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Creo que aquí no alcancé a anotar más. No. Vamos a cerrar aquí. Y hay otro ejercicio. Voy a dejarles solamente esos dos porque pienso dejarles la otra semana hacerles un ejercicio estilo preguntas cerraditas, para que cambiemos un poquito la dinámica. ¿Listo? Y vamos a hacer un ejercicio de preguntas. Entonces, es muy similar a que este fue también el ejercicio que les dejé a los chicos que tienen pues, para guías. Les voy a dejar, a ver, ya les comparto aquí para que lo puedan mirar. Listo, ahora sí. Dice, ask about the underlying part. Entonces, aquí sí debemos armar la pregunta. Este ejercicio es un poquito más difícil en el sentido de que, bueno, yo tengo que pensar cómo la voy a armar porque tengo que preguntar sobre lo que está subrayado. Entonces dice, Mr. Hutchins works in a pet shop. Entonces el señor Hutchins trabaja en una tienda de mascotas. Entonces tengo que preguntar sobre la tienda de mascotas. O sea, tengo que hacer la pregunta de tal manera que la respuesta sea en la tienda de mascotas. ¿Sí? Entonces me están preguntando por qué. Por objeto, por persona, por un lugar, por una razón. No, me están hablando de un lugar. Entonces empiezo y digo, ah, ok. Entonces sería algo así como, where does, y como es una acción rutinaria, entonces va en presente, where does Mr. Hutchins work? Listo. Entonces utilicé la estructura del primer cuadrito que les indiqué. ¿Listo? Y de esa manera ustedes ya armaron la pregunta. ¿Estamos? Entonces les voy a dejar esas corticas, esas 5 nomás. Y les voy a dejar de pronto uno de organizar para que ustedes como que empiecen a sistematizar. Y de última les dejo este que es el más complejo, pero no van a ser muy largas. ¿Listo? Por ahora les voy a dejar este. Y de últimas, ok. No, por ahora les voy a dejar solo ese. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. La idea es que ustedes repasen estos tipos de preguntas, el WH, por lo que les digo. La semana entrante pienso dejarles un ejercicio solamente como una especie de quiz. Vamos a hacer el experimento a ver cómo nos funciona. Y pues necesito que para eso hagan la práctica que les comento. ¿Listo? No sé si tengan hasta el momento alguna duda. Pregunta. Juan, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? Bueno.
Entonces, esa sería la tarea que les dejaría para esta semana. ¿Estamos? ¿Por qué necesito que repasemos esas WH? Porque la idea, bueno, es que no sé, también depende cómo ustedes lo puedan manejar. La idea es que hagamos una entrevista y vayamos armando las preguntas. Yo creo que ya la otra semana les voy a dar las indicaciones para no hacer como la actividad tan larga. La semana pasada, antes de que se me olvide, me había comentado Dayana y Andrew que no aparecían en el grupo. Yo revisé el grupo del curso y ahí me aparecen inscritos, entonces para que por favor revisen cuál es el problema, porque no les está llegando la notificación, no sé, ahí tengo la duda, porque sí los tengo inscritos. ¿Listo? Que me habían comentado que no aparecen en el curso de 11.1, pero yo ya los tengo todos. El único caso que tenía era de una chica de 11.2 que no aparecía, ella sí no tenía correo. ¿Listo? Entonces quedamos así. Entonces les dejo ese ejercicio, el que les acabo de mostrar en la pantalla. Les voy a dejar uno de organizar preguntas y el tercero que es el de armar 5 preguntitas. ¿Listo? Y ya la semana entrante les comento de la entrevista para que vayan pensando. Me gustaría que de pronto entrevistaran a algún familiar o se pusieran de acuerdo o entre ustedes mismos. Puede ser que se graben de pronto en un... primero hacer obviamente el script, ¿cierto? Y luego hacer como la grabación y les queda más fácil porque incluso ustedes pueden leer las preguntas. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Dime, Laura. Profe, una duda. ¿Cómo se sabe cuándo se utiliza do? En las preguntas? Cuando estamos hablando de rutinas, cuando hablamos de rutinas, de hábitos. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo que les acabo de dar del señor que trabaja en la tienda de mascotas? Pues él ya se sabe que él trabaja ahí, o sea, es porque es algo que sucede diariamente. Cuando eso suceda diariamente, yo ya sé que va con do y das. ¿Listo? A menos que me estén hablando de una frase en pasado, entonces ya sería did. ¿Listo? Por ejemplo, si me están hablando de una característica, entonces ahí sí ya uso el verbo to be. Si me están hablando, por ejemplo, de la edad, lo mismo, del verbo to be. Generalmente cuando yo hablo del do y el das es porque hablo de rutinas o actividades repetitivas que hago normalmente. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, chicos, entonces ya descargué la lista, les recomiendo estar muy pendientes pues de las actividades. Yo creo que pues para que ustedes no tengan que estar mirando el fin de semana, pues el lunes si quieren mirar las tareas y yo espero estar poniéndome ya juiciosa para enviarles sus retroalimentaciones también, porque ya terminé con las recuperaciones por fin. Entonces ya espero ponerme más veloz con las evaluaciones. ¿Listo? Entonces me alegra mucho haberlos escuchado. Vamos a ver si hacemos la próxima semana, aunque sea un encuentro para vernos, aunque sea un ojo. Y pues se cuidan mucho, ¿no? Muchísimas gracias por su asistencia. Voy a detener aquí la grabación.